Vamos a la palabra del Señor. Si usted puede ponerse de pie, si usted puede. La reverencia no está en que usted se pare o no se pare. Tampoco la reverencia está en que usted diga, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son meros formalismos que se convierten a veces en clichés religiosos. La verdadera reverencia a la palabra está en usted reconocer que es la palabra de Dios y no la suya ni la mía. Y que usted con la asistencia del Espíritu Santo la viva con la ayuda de Dios. Eso es reverencia. Amén. Pero sí nos gusta ponernos de pie para leerla, para honrar la palabra, si podemos. Hubo un tiempo que yo no podía pararme, ¿se recuerdan? Y créame que yo la reverenciaba tal vez más que nunca. Pero qué bueno que el Señor nos levanta y nos tiene en pie. Amén. Vamos a hablar en esta hermosa mañana, medio lluviosa y con un poco de nieve que se está derritiendo en la lluvia. Vamos a hablar bajo el tema la confianza de nuestro caminar cristiano. Vamos a hablar de confianza. El apóstol Juan nos trae en esta ocasión, el Espíritu Santo nos trae en esta ocasión, en esta serie de Primera de Juan, un tema hermosísimo, complejo pero simple. Y vamos a estar leyendo y considerando Primera de Juan capítulo 3, sus versículos 19 al 24. Y dice así la palabra del Señor. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Padre, en esta hermosa mañana yo te pido que tu gracia, tu favor sea sobre la vida de tu Hijo y que tú me ayudes a traer tu mensaje con fidelidad a tu palabra, que me guarde de errores, que me guarde de pensamientos preconcebidos, que me guarde de ideas mías, que me guardes del error y que me ayudes a traer tu palabra con profundidad, pero también con claridad, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En estos 6 versículos, el apóstol Juan, después de hablarnos de amor fraternal, recuerda lo que decía el versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Juan, después de hablarnos de amor fraternal, ahora pasa a hablarnos de la conciencia del creyente y de nuestra confianza al acercarnos al trono de la gracia. Sabemos que ya Juan en 5:13 ha dicho cuál es el propósito de esta carta. Dice, estas cosas son escritas para que sepas que tienes vida eterna. Confianza, para que sepas que tienes vida eterna. Y el versículo siguiente dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es mi oración, ha sido mi oración toda esta semana, que salgamos en esta noche, en esta mañana, con una confianza clara, establecida en la palabra, no con una confianza vana, ilusoria, sino con una confianza real en Dios y en su palabra. En primera de Juan 2:28, Juan nos dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ahora Juan cambia no a la confianza que deberíamos tener en aquel día, sino a nuestra confianza como cristianos aquí y ahora. Nuestra confianza al caminar aquí y ahora. Ya el apóstol Pablo en 2 de Corintios 13:5 nos había dado una exhortación: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébense ustedes mismos. Así que la vida del cristiano debe ser un constante pasar inventario de nuestras almas, pasar inventario de nuestras vidas. No hay tal cosa como que Dios te ha llamado a pasar el inventario a la vida de nadie. Eso es totalmente antibíblico. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice que el acusador de nuestros hermanos se llama Satanás. El que los investiga, los acusa, los juzga para dañarlos. Los cristianos nos examinamos a nosotros mismos, porque nosotros, por la simiente de Dios que está en nosotros, ahora nosotros queremos agradarle a Él. La simiente de Dios está en nosotros. Nosotros queremos vivir para hacer su voluntad. El Espíritu Santo ha producido en nosotros arrepentimiento y ahora nosotros queremos vivir para Dios. Amén. Y vamos a hablar en el versículo 19 del primer punto, la confianza del creyente al acudir al trono de la gracia. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. La Biblia de las Américas dice, nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces, ahí está la palabra entonces. Entonces, las acciones demuestran que pertenecemos a la verdad. ¿De cuáles acciones está hablando Juan? En el versículo 19, el versículo 18, de la semana pasada, decía, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo tú dices que mora el amor de Dios en ti? Ahora Juan dice, si tus acciones demuestran que tú eres de la verdad, entonces vas a estar confiado cuando te acerques delante de Dios. ¿Estamos entendiendo cómo se une una verdad con la otra? Así es que Juan pasa a decirnos, en esto conocemos, en esto sabemos. Es una frase común en Juan, en esto sabemos, en esto conocemos. Porque es una carta de seguridad. Y si somos cristianos, debemos estar seguros de lo que sabemos.
Debemos estar seguros. No podemos decir, yo seré salvo o no seré salvo. O sea, usted no puede estar en un limbo espiritual. Usted tiene que estar claro de su condición espiritual. No soy perfecto, pero soy perdonado. Yo no voy al cielo porque soy perfecto. Voy al cielo porque soy perdonado. Aleluya. Usted debe saber eso. Y si usted no es que lo sienta, hermano. No es asunto de sentirlo. Porque cuando a una persona que ha estado presa por años le llevan la orden de libertad y la leyó, va a decir, yo no siento la orden de libertad, me voy a quedar preso. No, él sale corriendo porque ya es libre. ¿Usted me está entendiendo? Él no va a decir, yo leí la orden de libertad que me trajo el abogado, pero yo no la siento. Sería como raro eso, ¿no? Hermano, si usted ha sido perdonado porque usted ha venido a Cristo en arrepentimiento, porque el Señor te ha dado arrepentimiento, Él te ha traído a los pies de Cristo, tú eres perdonado, entonces ahora tú tienes la simiente de Dios en ti y ahora tú puedes amar a tu hermano como Cristo te amó. Y entonces Juan dice, si tú sabes esto que eres de la verdad, ahora puedes acercarte al trono de la gracia con confianza, porque ahora sabes que eres de Cristo. Amén. Es como que tus hijos, que tú sabes que son tus hijos, un día digan, ¿podré yo pedirle comida a mi mamá? Yo no estoy seguro. Oye, pero tienen la misma cara tuya y la del padre. Son igualitos, o al hablar, o al mirar, o la nariz, o los ojos. O tienen la cabeza grande como su padre, qué sé yo. Son iguales, son tus hijos. Cuando tú tienes la simiente de Dios en ti, porque tú has sido perdonado, porque la sangre de Cristo te ha lavado, dice en 1:7 que si estás en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eres limpio en la sangre, como diría el himnólogo, en la sangre de Cristo Jesús. En esto conocemos entonces que somos de la verdad, porque guardamos su palabra, porque andamos como Cristo anduvo, porque amamos los hermanos de verdad, no fingidamente. Y hay en algunas versiones dice, y tranquilizaremos nuestros corazones delante de Él. ¿Saben? Muchos de nosotros tal vez hayamos tenido problemas en nuestra infancia. Tal vez tuvimos un padre que más que un padre era un ogro. Tal vez. Yo no conozco la historia familiar de nadie. Y entonces tenemos problemas al acercarnos a Dios como Padre. Porque creemos que el Padre Dios, nuestro Padre eterno, es igual que nuestro Padre terrenal. Tenemos esa visión distorsionada de lo que es un padre. Pero ahora Juan nos dice, si tú has sido hecho su hija, su hijo, porque has sido perdonado y la simiente de Dios está en ti, y tú tienes ahora el Espíritu Santo, esa simiente del Padre en ti, y tú amas a tus hermanos con amor verdadero, entonces acércate a tu Padre confiadamente. Amén. Ahora eso nos lleva a un segundo punto. Y les ruego que me tengan paciencia porque este es el punto céntrico del mensaje y es bastante largo. Nuestra conciencia delante de Dios. Vamos a hablar de la conciencia. Porque ahora Juan dice, pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón
no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En la Biblia de las Américas dice de esta manera: aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, dice esta versión, no, esta es la Nueva Traducción Viviente, perdón. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Juan en el versículo 20? Si nuestro corazón no nos reprende, no nos acusa, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Hay gente que toman este versículo y lo distorsionan y lo adaptan a su forma de pensar. Y dicen, no, como Dios sabe todas las cosas y yo soy débil, yo voy a seguir en las mías. Porque Dios sabe todas las cosas. Él sabe que yo soy débil, que yo soy frágil. Y usan la Biblia, atención a esto. Esa gente que tuercen la Biblia, usan la Biblia para justificar su vida de pecado. Si una persona se acerca a la Biblia para justificar su vida mundana, tiene que arrepentirse y venir a Cristo. Eso no es ser cristiano. Nos acercamos a Dios a través de su palabra con humildad, para que Dios nos hable, nos corrija, nos enderece. Amén. Juan nos está hablando de la conciencia. Él dice, si nos sentimos culpables, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Hay algo que examinar ahí. Dice, Él sabe todas las cosas. Ahora, si nuestro corazón nos reprende, hay algo que examinar dentro de nosotros. Y es la conciencia. Les conté hace algunos meses tal vez de una madre que oraba para que su niña pudiera tener el sentido del dolor, porque su hija nació con una enfermedad que no le permitía sentir dolor. No sé cuántos recuerdan de eso. Ella no sentía dolor. Del mismo modo que el dolor es un mecanismo de advertencia física que nos informa cuando hay lesión o enfermedad en nuestro cuerpo, la conciencia es un mecanismo de advertencia espiritual que alerta el alma. Es un sensor espiritual. Alerta el alma de cualquier conducta peligrosa. En su libro Guerra Santa, Juan Bunyan le llama a la conciencia el señor archivero, porque a la conciencia no se le escapa una, va guardando y guardando y guardando. Así que la conciencia es el dispositivo divino de advertencia productor de culpa, produce culpa. Le hablaste mal a David. Le hablaste mal a María. Ofendiste al hermano. No le pagaste lo que debías. A la conciencia no se le escapa una. Podemos fingir que no, pero a la conciencia no se le escapa una. Alguien dijo que la conciencia es el tribunal de mayor jerarquía aquí en la tierra. La conciencia. Podemos vivir por decenas de años con una información ahí en la conciencia. Le llaman también el fiscal de Dios. Pero puede fungir como abogado defensor o como juez. El asunto es que la conciencia solo tiene dos dictámenes, solo tiene dos sentencias: inocente, culpable. No tiene más palabras. La conciencia no habla mucho, solo sabe decir inocente o culpable. Y este mecanismo es dado por Dios a cada persona en su interior para confrontar su propio pecado, porque absolutamente nadie va a poder escapar
del sondeo de nuestra conciencia. Hay una historia de un hombre que le mandó una carta al IRS y le dijo: estimados señores, aquí le mando $175 porque la conciencia no me deja tranquilo. Y debajo le puso: si la conciencia me vuelve a molestar, le mandaré lo que falta. Para hablar de la conciencia, tengo que darle los créditos a un pastor llamado Salvador Gómez Dixon. Los créditos son para él, porque nunca había visto el tema de una manera tan precisa. Y él hablaba de las enfermedades de la conciencia. Porque, hermano, la conciencia es como un miembro del cuerpo que está en nuestro cuerpo, pero que usted ni atención le pone. Usted sabe que está ahí porque alguien se lo dijo o usted lo vio en una clase de biología en 5º grado. Usted sabe que tiene un vaso, pero usted ni sabe para qué sirve el bendito vaso. Yo he llegado a la conclusión que muchos de nosotros cuidamos la salud cuando comenzamos a perderla. ¿Sí o no? Mientras la tenemos buena, damos por sentado que siempre estaremos jóvenes y fuertes. Así es la conciencia. La conciencia está ahí. Y entonces, muchas veces tenemos una conciencia enferma y no lo sabemos, pero está ahí. Muchas veces no sabemos cómo procurar sanidad para nuestra conciencia. Y es a esto que se refiere Juan. Porque Dios quiere que nos acerquemos a Él con una conciencia limpia. En Hechos 24:16, el apóstol Pablo dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Está tu conciencia saludable? Entonces, este pastor habla de algunas enfermedades de la conciencia. Número 1, conciencia mal informada. Es aquella que le puede llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Le da lo mismo una cosa como la otra. Tal vez le falta información, o tal vez está extraviada, porque está mal informada. Para que la conciencia funcione bien, debe estar bien informada por las normas correctas. Es como el corazón. Si usted lo que vive comiendo cosas fritas y lechón frito y pollo frito y 10,000 cosas, usted sabe que el colesterol le va a tapar las válvulas del corazón, que le va a subir la presión, que su cuerpo se va a volver un desastre. Si usted, en vez de leer la Biblia y estudiar con seriedad la Biblia, usted se la pasa escuchando videitos de YouTube, viendo un fulano, un mengano, que usted no sabe ni de dónde vino, ni para dónde va, su conciencia va a estar mal informada. Entonces, una conciencia mal informada, es una conciencia que está llena de falsedades y mentiras. Fácilmente usted la puede acallar y decir: no, pero Dios conoce mi corazón, Dios sabe que soy débil. Se puede hacer callar la conciencia porque no le ponemos atención. Hermano, tu conciencia está contigo 24 horas. 24 horas. Por eso es vital entonces conocer de verdad la palabra de Dios con precisión, permitirle que la palabra alimente adecuadamente nuestra conciencia. El segundo tipo de conciencia que analizamos es la conciencia sobreescrupulosa. Es aquella que le pone demasiada atención a los detalles externos. Sí, porque
Es más fácil prohibirle a las hermanas que usen pantalones que hablar del pecado del chisme, de la murmuración. Más fácil, ¿sí o no? Facilito. Entonces, la conciencia sobreescrupulosa es aquella que anda mirando los detalles externos de ellos, y si los demás no cumplen con esa supuesta santidad, entre comillas, entonces comenzamos a darle a la lengua y decir, mira cómo vino el hermano. Mira, no vino con corbata. Comenzamos entonces a ver esos detalles y saturamos la conciencia de reglas externas. Y todas las demás cosas que realmente son importantes, como los pecados del corazón que están ahí y que se expresan día a día, a esas cosas no le prestamos importancia. En Mateo 23, el Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes diezman de la menta, del comino, pero se olvidan de la misericordia, de la fe y de la verdad. Y después le dice, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Eso es Jesús en Mateo 23. O sea, ustedes andan viendo el vestuario largo y que se laven mucho las manos, pero no tienen ni misericordia ni verdad en ustedes. En 1 Timoteo 4, del 1 al 3, Pablo habla de doctrina de demonios que prohibirán casarse y prohibirán comer cierto tipo de comida. Se llama doctrina de demonios. Una conciencia sobreescrupulosa. Número 3, una conciencia dormida. Generalmente los inconversos tienen este tipo de conciencia. La Biblia dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. La conciencia le habla y le habla. Deja esto, ven a Dios, deja esto, pero ellos no oyen. Ellos no ponen atención, ellos no reaccionan. Esa conciencia dormida también le puede pasar a creyentes. Por ejemplo, le pasó a David. David miró una mujer bonita al lado del palacio, adulteró con ella, mandó a matar al marido, y meses después llegó Natán el profeta a despertar su conciencia. Y la despertó de mala manera. Le dijo, mi rey, hay un hombre en la ciudad que tiene muchas ovejitas. Y hay otro que solo tiene una, y él mandó a matar la ovejita de ese hombre. Todavía su conciencia estaba dormida. Y David dijo, el tal debe morir. Ese eres tú, mi rey. Es pecado. Entonces reaccionó, despertó. Una conciencia dormida puede pasar a ser una conciencia cauterizada. O sea, una conciencia, como dice Efesios 4, una conciencia insensible. Esto sucede cuando se desarrolla y se afianza el hábito de ignorar las advertencias de la conciencia. Es como que tú estás manejando tu carro y de momento sale la luz del aceite. Que eso no importa. ¿Sabes? La lamparita esa que dice, oyo. Y tú sigues y tú dices, déjame llegar a Nueva York allí. Vale, a Nueva York. Tú ves que la temperatura del carro está subiendo. Tú dices, eso no es nada. Déjame darle. Esto es un carro nuevo, anyway, eso. Déjame darle para allá. De allá para acá, cuando viene el parque, tú nada más oyes el golpe. ¡Pum! El motor explotó. No lo salva ni el médico chino. La conciencia cauterizada hace lo mismo. Tú sabes que le hablaste mal a tu esposa y tú sabes que Dios te prohíbe hacerlo, pero ya no te hace efecto. Y vuelves y lo haces, y vuelves y lo haces, y vuelves y lo haces. Dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo
el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Cuando la conciencia está cauterizada, la voz de la conciencia es cada vez más débil, se escucha lejos, más débil, más débil, más débil. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora, una conciencia puede estar corrompida por el legalismo también. Pablo dice que si algo para ti es pecado, bueno, es para ti. Para ti es pecado. Si tú crees que andar con una camisa roja es pecado, lo mejor que tú haces es no ponértela. Porque lo que el tribunal de la conciencia te diga tiene que ver contigo. No tiene que ver con la conciencia mía. Hay cosas, y de eso hablamos en la serie de Primera de Corintios, hay cosas que la Biblia no las dice. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Hay cosas de las cuales la Biblia no nos da un consejo. La Biblia no nos dice. ¿Qué hacemos entonces? Ir al tribunal de la conciencia. ¿Estamos entendiendo? Si tu conciencia te dice, no te pongas esa camisa roja, y tú te la pones, tú estás pecando. Que tú estás violando tu conciencia. Hermano, hay dos tribunales importantes. El de aquí abajo es la conciencia, el de allá arriba es Dios. ¿Estamos entendiendo eso? No podemos andar por la vida violando nuestra propia conciencia, porque va a llegar un día en que la conciencia se va a cauterizar. ¿Qué debemos hacer con la conciencia? Alimentarla bien. Con la palabra. Con la palabra. Porque si no, usted va a llegar al punto en que usted va a decir, oh, ese hermano levantó las manos mientras adoraba, está en pecado. O no, es que de donde yo vengo, de allá de un barrio pobre de Santo Domingo, si una gente brincaba en medio de la adoración, eso era pecado. Entonces ahora yo voy a comenzar a juzgar a la gente. O si aplauden en el culto. O porque vino con tal peinado o tal cosa. Porque tienen una conciencia débil. Una conciencia mal informada. Y una persona con una conciencia mal informada va a comenzar a juzgar a todo el mundo. Es a eso que el apóstol Pablo le llama cristianos débiles. Que andan sondeando la vida de todo el mundo porque ellos creen que ellos tienen su propio código de ética cristiana que se le enseñaron años atrás, pero no van a la Biblia para que su conciencia sea alimentada por la palabra de Dios. ¿Usted ha visto gente que le miden el pelo en la puerta? Porque si se corta el pelo más de lo que tiene que cortarse, que si se arreglan, que si ponen un poco de maquillaje, nada de eso está en la Biblia. Pero en su conciencia, ellos creen que eso es palabra de Dios. Porque han alimentado mal su mente, su corazón, su conciencia. Y entonces el apóstol Juan, para ahora ir aterrizando, lo primero es que dice, si tu corazón te reprende, puede ser que te reprenda porque tu conciencia esté mal informada. Por ejemplo, hay gente que cree que un cristiano no puede ser policía ni puede ir al army. No han leído la Biblia porque no
no están bien informados, no saben. Hay gente que cree que un cristiano no puede tener un arma de fuego en su casa. Ese es otro tema. Pero la Biblia en ningún lado lo prohíbe. Hoy si usted vive en un monte donde hay venado, usted tiene que tenerlo obligado. Son asuntos de conciencia que la Biblia no la prohíbe, que si para ti eso es pecado, no lo hagas. Pero no juzgues a otro porque lo hace. ¿Estamos entendiendo? No juzgues a otro. Porque la Biblia, yo no te puedo prohibir a ti lo que la Biblia no me prohíbe. Eso es ser bíblico. Yo no puedo venir aquí a predicarte lo que yo creo, el Evangelio según San Lucas. No, la Biblia, la palabra de Dios. Y Juan está diciendo, si tu corazón te reprende, mayor que tu corazón es Dios. O sea, analiza tu conciencia. Cuidado si está débil, mal informada, dormida, súper escrupulosa, se está durmiendo, se está muriendo. Hay gente que se van a los extremos. Por ejemplo, en los tiempos de Gigi Ávila le llamaban el cajón del diablo al televisor. Claro que los medios de comunicación en su gran mayoría son usados por las tinieblas. Es verdad. Eso es verdad. Tal vez el 10% de lo que vemos es bueno, tal vez. Entonces los cristianos somos muy tímidos. Usted no comparte los mensajes de la iglesia. La mayoría no comparten los mensajes. Entonces obligado que los medios estén llenos de tinieblas. Porque los cristianos tienen la verdad y no la comparten. No la comparten. Le tienen miedo no sé a qué. Entonces se quejan de que la televisión, de que el internet está lleno de basura. Claro, porque usted tiene la verdad y usted no la comparte. Así es que hay una advertencia en Hebreos 3:12. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando la conciencia te habla, pon atención hoy. Es hoy, hermano. Para que cuando vayas en la noche a dormir, no comience la conciencia a molestarte. Porque es el archivero, el señor archivero, tiene un archivo y se la pasa guardando cosas. Así que uno de los regalos más misericordiosos de la salvación es una conciencia limpia. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Porque la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de toda obra muerta del pecado. Dice el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, hablando de Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Purificados los corazones de mala conciencia. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. Ya somos perdonados. Eso es en la salvación. En la salvación, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias. La conciencia culposa nos trae a Cristo arrepentidos. El Señor lava nuestra conciencia. Ya nuestros pecados fueron lanzados al fondo de la mar. Ya el Señor no se acuerda más de nuestros pecados. Ya Él nos mira en Cristo. Ya somos salvos, ya somos perdonados. Pero la conciencia sigue ahí.
y nosotros seguimos vivos. Y lamentablemente los cristianos pecamos, ofendemos a la gente, actuamos mal. Qué bueno sería decir, como dijo Martín Lutero aquel día: mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia está presa por la palabra de Dios. Ahora el versículo 20, Juan dice todo lo contrario. Dice, pues si nuestro corazón, el 21, perdón, dice, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, tenemos la conciencia limpia. Él dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es por eso que si tú caminas por la vida llena de rencor y tú te pasas la vida acariciando tu rencor y justificando tu falta de perdón, va a llegar un día en que tu conciencia se va a silenciar. Te vas a pasar la vida con alguien, como decimos en buen cabezado aquí. Y entonces buscamos justificaciones. Yo no soporto a ese hombre. Quiero saber de él. Pero fue que él me hizo esto, y ¿cómo lo voy a perdonar si me hizo esto y aquello? Y nos pasamos la vida, en vez de venir a Cristo arrepentido, a pedirle a Él que lave nuestra conciencia y que nos dé capacidad para ir donde esa persona y pedirle perdón, justificamos nuestras actitudes. Y de ahí vienen enfermedades físicas. Aparte de que no tenemos buena comunión con Dios y mucho menos con nuestros hermanos. Por eso es que en los versículos anteriores Juan dice, oh, ama de verdad, no de palabras. Que tu amor no sea fingido. Y si tú tienes bienes de este mundo, compártelo con tu hermano. Entonces, Juan lo que está diciendo es, en el versículo 21, tal vez tu conciencia esté mal informada, o sea, sobre escrupulosa, y te está condenando por algo que no es real. Que no es real. ¿Sabe? El hecho de tú ser cristiano no significa, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que tú no vayas a una corte y demandes a alguien, que tú no uses los medios legales. Tenemos, lo que la Biblia sí prohíbe es que entre hermanos nos andemos demandando en la corte. Eso sí lo prohíbe la Biblia en Corintios. Porque se supone que en la iglesia debe haber gente madura que le puedan llamar a capítulo a los dos y decirle, mire, usted va a hacer esto y usted esto. Arrepiéntanse los dos, pónganse de acuerdo aquí, porque no vamos a hacer un espectáculo en el mundo. Ustedes son cristianos, y si son cristianos, arrepiéntanse, y si no, que se lo lleve el diablo. Digo, eso lo añadí yo. Pero hay cristianos que tienen miedo ir a una corte porque dicen que yo soy cristiano. Pero para eso son las cortes. Para eso. Usted lo que no puede es agarrar y matar al tipo, pero vaya a la corte. Use los medios legales. Hay gente que cree que porque son cristianos no pueden protestar pacíficamente. No, es que yo soy cristiano. No, pacíficamente usted puede. Ahora no salga a romperle los cristales a un carro ni a un negocio. Es que yo soy cristiano, sí, pero tú vives aquí, tú no estás en el cielo todavía.
Todavía no estamos en el cielo, hermano. Todavía estamos aquí. Amén. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Así que examina tu conciencia. Ese es un trabajo tuyo delante de Dios y delante de tu conciencia. Examínate. Yo tengo que hacer lo mismo, y mientras toda esta semana, wow, es difícil estudiar estos temas. Porque tú tienes que predicártelo a ti primero y trabajarte tú primero para tú podérselo predicar a la congregación. Es una de las cosas más difíciles. Eso nos lleva al punto número 3, la confianza de los creyentes al acercarse a Dios en oración. Ahora, del versículo 22 al 24, Juan dice: y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. La nueva traducción viviente dice: y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. O sea, el llamado es a vivir una vida con la ayuda del Espíritu Santo, claro, porque nosotros mismos, nosotros no podemos. Vivir una vida que agrade a Dios. Una vida de temor a Dios. Caminar en luz, caminar en su palabra, caminar en amor verdadero. Esto nos habla de nuestra necesidad de acercarnos a Dios en oración. Hermanos, si tú no tienes deseo de orar, esa es una señal clara que necesitas orar. La señal más clara de que necesitamos orar es cuando no tenemos deseo de orar. ¿Usted me está entendiendo? Esa es la señal más clara. El denuedo, la búsqueda, el fervor en la oración es una señal clara de un corazón cambiado. Así es que permanecer en Dios, permanecer en la oración, nos va a traer confianza delante de Él. Amén. Cualquier cosa que pidiéramos, dice el versículo 22, la recibiremos. Eso no es un cheque en blanco, hermano. Eso es lo que está diciendo. Si andamos caminando de manera agradable delante de Él, si sentimos profundo amor por nuestros hermanos, si no vivimos en una burbuja, en una burbuja de egoísmo y de individualismo, sino que somos cristianos que amamos a Dios y lo demostramos amando a nuestros hermanos, entonces Dios ahora nos dice: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Y quiero terminar con Juan capítulo 15, versículos 7 al 10. Juan dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y
permanezco en su amor. Como lo diría Salomón, el fin de todo discurso es este. El fin de este discurso es este. Permanece en Cristo y permanece en el amor a tus hermanos. Examinemos nuestro corazón delante de Dios. Examinémonos nosotros. El mandato no es a llevar mucho fruto, el mandato es a permanecer en Él. Porque una rama que permanezca en un tronco va a dar fruto. Si permanece. Que tu amor no sea fingido. Que tu amor sea verdadero. Y que cada día, hermanos, cada día nos examinemos. Cada día nos inventariemos, pasemos inventario de nuestras almas. Observemos. ¿Sabe? Una de las cosas que hace salir de nuestros países y vivir en esta gran nación es que nos insensibiliza. ¿Sí o no? Nos vuelve personas insensibles. Como cristianos no podemos permitir que eso pase. Tenemos que volver a los fundamentos del amor. Tenemos que volver a Cristo. En esta gran nación, las comodidades nos hacen ciegos a la necesidad de otros. La prosperidad económica parece que es lo más importante para nosotros. Y la oración de muchos que dicen ser cristianos solo gira alrededor de su comodidad. Y pareciera que Dios es un Dios imaginario, es un Dios tipo Aladino, es un Aladino súper todopoderoso que solo está ahí para resolver mis problemas. En palabras de Juan, hijitos míos, eso no debe ser así. Volvámonos a Dios. Volvamos al amor con nuestros hermanos. La evidencia principal de que amas a Dios es que tú amas a tu hermano. Si tú no amas a tu hermano que ves, no hay nada que hacer. No amas a Dios. Ven a Cristo. Y si has escuchado hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ven a Él hoy en arrepentimiento. Póngase de pie, por favor.